Saludos país, aquí se inicia Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano, de Juan Pablo Duarte, pero de igual, compromiso con las ideas de nuestro prócer en América Latina, Bolívar, Martí, es decir, de compromiso con la autodeterminación de los pueblos, con la lucha por un mundo mejor que es posible. América Latina y el Caribe está en una situación muy tensa con el tema Venezuela. Yo decía en días pasados que hoy Venezuela somos todos, que hoy Venezuela es el centro del debate a nivel mundial, porque lo que está en juego en Venezuela no es la suerte simplemente del pueblo venezolano. Ahí hay envuelto muchas cosas, por la importancia que tiene Venezuela, la unidad de aquel pueblo, la disposición de resistir, y entonces qué puede pasar en el mundo y en la región sobre todo, con una situación que resulta y en perspectiva es explosiva, la de Venezuela. Y es un desafío no solo para los venezolanos, sino para todos los latinoamericanos y el mundo sensato, defender a Venezuela y procurar evitar una conflagración en Venezuela. Y el imperio tiene decisiones en ese sentido, porque al imperio no le importa nada más que sus intereses. Yo le comentaba en estos días, tanto a Juan Francisco como a otros los compañeros del staff del programa, que una intervención militar en Venezuela no es solo la pérdida de vidas humanas, las pérdidas materiales en las ciudades y todo lo que pueda pasar, y la pérdida de riqueza por explosión de pozos petroleros, sino incluso el impacto medioambiental que aquello puede tener en toda Sudamérica. Ya el ambiente está bastante degradado y una conflagración ahí en Venezuela con los recursos naturales que tiene Venezuela y que tiene toda Sudamérica puede ser muy desastrosa para todos nosotros. Así que la situación de Venezuela es de mucho cuidado. Aquí hoy con Juan Francisco de la Rosa y el plato fuerte del primer martes de cada mes, don Narciso Isaconde, para que dediquemos tiempo a ver el tema América Latina, el tema Venezuela. Don Juan Francisco, ahí le dejo el plato servido. Bueno, gracias Narciso, gracias Alfonso por esta nueva oportunidad. Y yo pienso que los más jóvenes y no tan jóvenes, es momento de coger lápiz y papel, porque Narciso es un analista nacional e internacional que cuando participa en medios de comunicación todos aprendemos. Por eso en este momento que uno puede decir que Venezuela está seriamente amenazada por el imperio más poderoso que ha conocido la humanidad. Es fácil decir a Narciso, ¿qué puede ocurrir allí en la tierra de Bolívar? Narciso Isaconde. Bueno, primero para mí es de satisfacción siempre estar con ustedes dos en este espacio con el cual tenemos una alianza estratégica. Una alianza estratégica, con tiro al blanco. Tiro al blanco, Voz para el Cambio. El tema, como decía Alfonso, es un tema crucial, y no es un tema exclusivamente venezolano, es un tema de nuestra América y yo diría del mundo. El imperialismo occidental, con dos grandes componentes, Estados Unidos en su centro, y la Europa que se fue plegando, la Europa occidental que se fue plegando a ese imperialismo, y luego con todo el tema del derrumbe, una parte de Europa oriental también, no así Rusia. Con toda la impronta industrialista, se ha tornado un imperialismo carente de recursos vitales para prolongar su existencia. Sobre todo en el campo de la energía, pero no solo en el campo de la energía, sino de todas las nuevas tecnologías. Es el tema petróleo, gas, agotamiento de carbón, fuentes de agua, biodiversidad, minerales estratégicos fundamentales, las tierras raras, el litio, el titanio, el uranio. Y resulta que nuestra América es un continente, o un subcontinente, con enormes riquezas en esos planos. Y Venezuela muy especialmente. Venezuela, situada en el norte del sur, es
lo que se llamó en aquella época de la conquista un Potosí. No por el oro solamente, que tiene mucho oro, sino porque tiene, según las últimas investigaciones, la mayor reserva de petróleo del mundo. Una enorme reserva de gas natural, un reservorio de agua impresionante, biodiversidad, minerales estratégicos. Entonces es una presa codiciada por los Estados Unidos en su lógica de que nuestra América es su patrio trasero. Y no perdonó, no solo que Venezuela se lanzara a una reconquista de su independencia. Y yo creo que la principal conquista del proceso chavista, la soberanía venezolana, la autodeterminación venezolana. Todo lo demás tiene múltiples accidentes, porque no es un proceso fácil. Pero está asumida la soberanía del país y de su territorio, entendido territorio como suelo, subsuelo y sobresuelo, que incluye toda esa enorme riqueza. Esa determinación, primero, eso que decía, Estados Unidos no perdonó nunca eso. Y ese proceso no ha tenido tranquilidad en absoluto, ha sido torpedeado, bloqueado. La humanidad no conoce todo lo que se le ha hecho a Venezuela, porque además hay un poder mediático de carácter dictatorial mundial que encabezan los Estados Unidos, que oculta y disfraza sus iniciativas desestabilizadoras, sediciosas, intervencionistas, y actúa por momentos a través de segundos y terceros. En Venezuela, largos años de recolonización, colonización, crearon una clase dominante, gobernante, antes del chavismo, sumisa, lo que los venezolanos llaman en su lenguaje popular los pitiyanquis. Los pitiyanquis están muy presentes en la llamada clase política tradicional, en el gran empresariado privado venezolano, en todas sus dimensiones, y además la presencia directa de las corporaciones transnacionales, todo el tema de la relación financiera comercial de Estados Unidos con nuestra América. Entonces yo creo que entramos en una nueva fase del tema, ¿no? De ese programa de intento de reconquista de Venezuela, que es parte fundamental de la contraofensiva, del contraataque por la reconquista de nuestra América. Porque a Venezuela, además de iniciar el proceso de soberanía, fue un estimulante fabuloso para que se diera lo que yo he llamado la cuarta oleada de cambios en el continente. Si tenemos en cuenta la primera, la situamos en Cuba y todo el proceso que se dio alrededor del triunfo de la Revolución Cubana. Posteriormente el Cono Sur con Chile, Allende, los montoneros, las grandes resistencias de Tupamaro en Uruguay, en fin, el Cono Sur en efervescencia. Y luego Centroamérica, el Istmo. Pero esta oleada se dio con un componente muy preocupante para Estados Unidos porque, bueno, nosotros fuimos parte de la primera con la Revolución de Abril del 65, ¿no? Y supimos lo que hicieron, ¿no? Esta les resulta muy preocupante porque se da en el macizo, en la parte continental de nuestra América, todavía con mucho mayores riquezas y en cadena. Bueno, de entonces se diseña una estrategia que es bipartidista, hay que decirlo, que la aplicó posiblemente con más, o sin el posiblemente con más inteligencia y habilidad del propio Obama, porque en todo esto está también la impronta Trump. Trump es un personaje o un personero de mentalidad fascistoide, xenófoba, racista,
que desprecia los países que no son la América Blanca, ¿no? Los Estados Unidos, de ese poder elitista. Donald Trump podrá ser menos diplomático que Obama, que Jimmy Carter, que Bill Clinton, pero es una política imperial. Claro, claro. Porque Obama y Hillary Clinton enfilaron también y los Bush, los cañones contra Chávez, porque hay una política imperial, claro, de saqueo que es histórica. No, y está el tristemente famoso Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos. En el libro Rearmando la Utopía yo lo describo y ha salido mucha información sobre eso. Ahí están los llamados tanques pensantes de Estados Unidos, los grandes centros universitarios, las grandes corporaciones de diferentes características. Ese es un suprapoder en los mismos Estados Unidos que define la política exterior de Estados Unidos. Sí, es decir, Trump le imprime su propia característica en una fase en que esa corriente neofascista tiene más posibilidades de proliferar porque está en una fase de decadencia. Yo quiero destacar esto, que además hay aportes formidables de Jorge Bernstein, siempre lo mencionamos de alguna manera aquí, recordamos sus extraordinarios aportes en este orden. Estamos frente a una crisis del capitalismo múltiple, no es una crisis financiera solamente económica, no es solo político institucional, es todo, está lo ambiental, lo militar, una crisis moral, una gangsterización del poder, es decir, todo el tema de la financiarización del capital ha dado lugar a un peso de la usura, es decir, ha entrado en una fase de creciente ilegitimidad, ¿no? El gran capital, lo que hacen los grandes bancos, hay libros escritos sobre ese tema, hay uno que se llama El gángster americano, que es una cosa fabulosa, de cómo esta gente planifica todas las trampas, todos los robos en el mundo, ¿no? Y lo que está pasando en términos de la determinación del poder imperialista de los Estados Unidos sobre Venezuela es la decisión de robarle sus enormes riquezas. Ese es el centro del todo. Algunos lo reducen a la fórmula petróleo. El tema es petróleo, sí, es más que el petróleo, porque además el tema del litio en nuestra América es un tema crucial para ellos, porque el litio interviene en todas las tecnologías finas actualmente, y eso está presente también en esta isla, lo de Haití. En Haití hay señales claras de yacimiento de litio. Entonces es una determinación de recolonización de Venezuela en un contexto de contraofensiva para recolonizar de nuevo toda nuestra América. No es ni siquiera la vuelta al neoliberalismo clásico, ¿no? Que hemos vivido 2 décadas, casi 3 décadas. Es mucho más que eso. Es un ultra neoliberalismo, pero es un proceso de ocupación con un grado de inestabilidad que conduce al empleo de la fuerza. Entonces, la necesidad de la fuerza y de la fuerza militar y la necesidad de potenciar la unidad de su grupo de poder conlleva a potenciar xenofobia, racismo, desprecio a estos países. Bueno, Trump llamó mierda a Puerto Rico y así es que trata a estos países. Entonces, el neofascismo está presente en Estados Unidos, en Europa, en los países dependientes. Hay todo un impulso de esa corriente, lo cual hace todavía más grave, más peligroso lo que está pasando actualmente en relación con Venezuela. Hay que subrayar, enfatizar. En Venezuela no está en juego el tema, no es verdad que se está tratando así a Venezuela por la característica de su régimen político, de sus instituciones. El tema central ahí es la soberanía y la autodeterminación. Es decir, porque es el punto de partida para tú darte el régimen político que tú planteas. Es que si una nación tiene soberanía, la va a tener sobre sus recursos. Claro. Y entonces ahí hay una impedimenta para que los Estados Unidos puedan saquear la riqueza. Hay una cosa que yo quiero... Pero agrégale a eso, Alfonso, lo siguiente, que el tema soberanía en Venezuela
por cómo Chávez abordó el tema, y digo Chávez, y el conjunto de militares, y no solo militares, de intelectuales que iniciaron ese movimiento, es como una idea bolivariana, es como una idea de patria grande, es mucho más, es la suma de soberanía para una soberanía mayor del continente. Eso para Estados Unidos lo aterra, y han tensado su fuerza en condiciones de debilidad, porque ellos pasaron es decir, taponaron la crisis del 2008, pero Estados Unidos está sometido a una profunda crisis en todos los órdenes, no en el orden económico, financiero, que rebrota cada rato, sino en el orden institucional, político, el sistema, el establishment norteamericano. Por eso Trump es un producto, está en decadencia. Trump es una expresión de la crisis. Y Bernie Sanders es una expresión en sentido contrario. Fíjate que es el factor que en Estados Unidos se opone. A eso voy, de eso que quiero que conversemos, porque en Estados Unidos una cosa es el Pentágono, el imperio, el dominio del capital financiero, la industria militar, todo esto. Pero en Estados Unidos hay una especie, yo diría que de reserva moral, y uno puede ver nombres, no solo Angela Davis en su tiempo, y todavía se mantiene. Este es el caso de Noam Chomsky, que es un intelectual de izquierda, con una expresión diferente, que expresa una gran reserva de carácter moral y de alguna manera también política, aunque no participa como Bernie Sanders en una estructura partidaria de las grandes, porque Bernie Sanders era de los socialdemócratas, del Partido Democrático, y ha sido senador, creo que todavía es senador, y corrió como un precandidato a la presidencia, que tiene una posición clara frente a la propia actitud del imperialismo, sí. Porque ha dicho, la gente está viendo que Venezuela como que es su culpa y no ve que es el bloqueo económico, y está analizando más objetivamente el tema de Venezuela frente al propio imperio, siendo él parte de esas estructuras, porque es del Partido Demócrata y ha sido senador, pero con una actitud mucho más ética y mucho más equidistante. Y este es el otro caso de Noam Chomsky, que ha visto el tema con mucho más crudeza como un intelectual de izquierda. Sin embargo... Y está Jim Petra ya en una posición todavía mucho más radical, profunda. Pero sí, son de las reservas que hay allí y de la gente que se expresa en una forma contestataria. Sin embargo, en la sociedad norteamericana no hay información de lo que pasa en América Latina, de lo que pasa en el mundo y de las propias actitudes agresivas, saqueadoras, expoliadoras del gobierno norteamericano, y más que del gobierno, del imperio como tal, porque el imperio y el Pentágono y todo el capital financiero y la industria militar o la industria de las armas es mucho más que el gobierno, es quien se impone al gobierno, y la gente como que no tiene información y le hace caso a todo lo que se dice, y viene la satanización en este caso de Maduro, claro. Y entonces hay una sociedad que está contra Maduro por falta de información. Claro. ¿Tú sabes por qué? Porque en el marco de la estrategia neoliberal, a partir de la crisis estructural del final del siglo pasado, que es una estrategia integral, se hizo un diseño no solo del tema de conquista de mercado, de aplastamiento de los mercados nacionales, del uso del poder financiero acumulado para extorsionar. Se hizo un diseño también de control mediático, privatización en todos los órdenes, incluido en el orden de los medios, centralización en alto grado, en un proceso de concentración de poder. Desde Estados Unidos controla el 80% de las imágenes mundiales, y le prestó tanta atención, puso tantos talentos del mal a manejar el tema del dominio, de la debilidad incluso en el control económico y la pérdida de control político lo hizo fortalecer el poder del control de las mentes, y el bombardeo que tienen estos pueblos es terrible. Yo decía con el caso de FARC, como la presentaron en un momento determinado como narcoterrorista, y cómo acuñaban todo esto, y la gente se lo creía todo eso, ¿no? Que en el caso de Venezuela, primero de Chávez, luego de Maduro,
yo creo que es difícil encontrar en la historia un cúmulo de tantas mentiras, medias verdades, distorsiones. Porque, lógicamente, los procesos no son procesos lineales. Ni tú puedes decir que Maduro tenga todas las facultades que tenía Chávez muchas veces para contrarrestar todo esto. Ni que no se han cometido errores importantes, sí, importantes. Pero, oye, el grado de satanización es una cosa descomunal. Al punto que ellos lograron aquí en República Dominicana revertir lo que era una enorme simpatía con ese proceso. Chávez tenía un liderazgo aquí en el... ¿Tú te acuerdas de esa situación? El que Fidel le antecedió. Es decir, porque nos veíamos reflejados en esto, en el gesto de independencia, en el gesto de transformación, en el acercamiento a la gran pobrecía y la necesidad de su emancipación. Todo eso impactó. Pero ellos han logrado revertir todo esto. Y tú ves gente aquí de que del llamado progresismo dominicano o sectores de avanzada de la comunicación haciéndole el juego a la política de Estados Unidos ahí. Es decir, este país que ha sido agredido profundamente en un tiempo corto 3 veces en grande y recientemente ahí en abril del 65 con gente apoyando a Guaidó. Guaidó es una creación, es un instrumento. Y yo diría que es un presidente mediático. ¿Qué Estado tiene Guaidó? ¿Qué gobierno tiene Guaidó? ¿Qué instituciones controla? Un parlamento disuelto. Y disuelto porque fue usado para una política de sedición y de golpe, respondiendo a Estados Unidos. ¿Y qué es lo que quiere? Que la gente se quede de los brazos cruzados. ¿Y a él se le conoce algún aporte en Venezuela? ¿A él se le conoce algún aporte? No, esa es una creación de la CIA y de los mecanismos norteamericanos. Para, además, pasajero. Es un personajillo que están usando para decir aquí hay un gobierno paralelo, interino, poner toda su influencia mundial a reconocerlo, Narciso, y preparar el plan de agresión. Es una estrategia de golpe y de invasión. La confusión es muy grande, porque yo escuché a una persona, a una comunicadora, que le dijo a Narciso Isa Conde, tratando de desautorizarlo en la radio: ¿qué tiempo tiene usted que no va a Venezuela? Como quiere decir, usted no sabe lo que está pasando allí. Yo lo estaba oyendo al mediodía. Y quien fuera mi preceptor político en una célula discutiendo el manifiesto comunista, yo lo veo ahora diciendo por las redes sociales que el problema de Venezuela es que ya el socialismo llegó al final y al extremo y se ofrece para participar en conferencias para discutir eso. Lo primero es lo siguiente, que si bien es un proceso que se inspira en un proyecto de carácter socialista desde Chávez, el propio Chávez, en lo que es su gran testamento, a mi modo de ver, que es el golpe de timón, dijo: los que creen que aquí hay socialismo están equivocados, aquí el capitalismo sigue predominando. Y habló de la necesidad es decir, el poder que tiene el gran capital privado y su entronque internacional en Venezuela es inmenso. Se habla del tema de los medios de comunicación y de que Maduro y Chávez ponían en cadena a los medios. ¿Y cuántos medios de comunicación tiene la derecha en Venezuela? Es decir, que no hay socialismo en Venezuela. Yo creo que le ha faltado profundizar ese proceso. Es decir, ese es otro tema. Yo creo que hoy hay que cerrar fila contra la estrategia de golpe y de invasión encabezada por Estados Unidos, acompañada por Europa, por la Unión Europea, que además nos sorprende cómo actuó la Unión Europea en el caso de Afganistán, en el caso de Irak, en el caso de Libia. Es el imperialismo occidental decadente, con todas esas carencias, que está haciendo causa común para asaltarnos. Entonces, eso está clarito. Ya luego se puede hacer la discusión sobre el proceso, porque hay vulnerabilidades y hay debilidades. Es decir, yo creo que en el momento que le dieron el golpe a Chávez era el momento para acabar con esa prensa sediciosa, golpista,
y crear, y no es para controlar por el Estado todos los medios. Pero ahí estaban los Estados Unidos para impedirlo, Narciso. No, que ellos derrotaron el golpe de Estados Unidos Y había una oleada en favor, era el gran momento para hacer eso. Pero además, ¿tú crees que ha estado bien dejar el comercio exterior como está en Venezuela? O el sistema financiero. ¿Cuántos millones le sacaron en 2 años, creo que fue? 20.000 millones de dólares sustraídos al sistema económico venezolano. La capacidad, todo el sistema, lo poco que hay de industria, todo el sistema comercial está en manos privadas. ¿Qué es lo que le hacen las grandes cadenas? Toda la política de sabotaje, de escasez, le programan la escasez. Mira, vamos ahora a sacar del mercado el papel higiénico. Narciso, ¿Tú sabes mira, lo que se mira el director como me mira, que ya no hay, que hay que ir urgentemente. El reloj da un golpe. Para que puedan tener éxito. Y hay que ir a una pausa. Seguimos después de la pausa.